Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud. Yo soy la doctora Laura Molina y los invito a este espacio de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, dedicado a la nueva visión de salud integral. Nuestra transmisión es el miércoles a las 6 de la tarde y se retransmite el lunes a las 10 de la mañana. Y para los que no puedan escucharnos en estos horarios, también pueden buscarnos en el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de toda la programación que Radio Pasión tiene para todos ustedes. Este programa es muy especial. Vamos a conocer y entender de qué se tratan las enfermedades autoinmunes, muchas de las cuales se están presentando con más frecuencia, y veremos también qué tipo de alimentación puede beneficiarlas. Para empezar, me gustaría darles algunos ejemplos de este grupo de enfermedades para que vean que no son tan raras y que tal vez conozcan a alguien cercano que las pueda estar padeciendo. De estas enfermedades, las más comunes son el lupus eritematoso sistémico, la tiroiditis de Hashimoto, la esclerosis múltiple, la psoriasis también, y algunas otras que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Y como es costumbre aquí en el programa, vamos a iniciar explicando las bases de lo que son estas enfermedades y por qué se dan. Primero quiero que le demos una revisión así muy rápida a lo que es el sistema inmunológico, que hemos estado hablando en otros programas acerca de él. Y solo recordar que el sistema inmune o el sistema inmunológico es el que nos protege contra las infecciones, ya sean por virus, bacterias, parásitos, cualquier tipo de microorganismo, y también nos defiende de las sustancias o las agresiones externas. Y este sistema de defensa está formado por varios órganos y células que cumplen esta misión en el cuerpo. Sin embargo, existen ocasiones en que este sistema, en vez de protegernos, nos ataca ahora sí que a las células de nuestro propio organismo, células y tejidos normales de la persona, ya que los desconoce o no los reconoce como propios y los empieza a destruir como si fueran tejidos extraños. Y ahí es cuando se generan las enfermedades autoinmunes. Este sufijo de auto quiere decir a nosotros mismos. Entonces es como si la agresión o la actividad del sistema inmunológico lo estuviera llevando hacia nosotros mismos, hacia nuestros propios tejidos y células. Y el origen de este comportamiento no se conoce todavía en detalle. En algunas experimentaciones o investigaciones se ha visto y se tiene como la pista, se piensa que se produce por la exposición a microorganismos, ya sean virus o bacterias, o tal vez otros factores medioambientales en personas que tienen una predisposición genética, pero todavía no se tiene así como una respuesta al 100% para poder explicar por qué se dan estas enfermedades autoinmunes. Lo que sí sabemos es que no se presentan en todas las personas y no sabemos exactamente cuáles son los factores que las pueden desencadenar, aunque sí se ha visto que hay una
relación hereditaria, o sea, hay un factor genético que puede estar asociado, y también se ha visto que algunos factores como la alimentación pudiera tener algo que ver, y también de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, este sistema de defensa, como decíamos, que es el que nos defiende, está constituido por dos unidades funcionales, que es el sistema inmune innato o inespecífico, que se activa como primera barrera de defensa ante cualquier agresor. Y el otro es el sistema de defensa adquirido, que es altamente específico. Para este sistema adquirido, el cuerpo necesita justo tiempo para poder como activar y enseñarle a las células de defensa cuál es el microorganismo contra el que va a luchar. Entonces se necesitan mecanismos y una serie de funciones que se van engranando en el organismo para que el sistema inmunológico esté preparado, ¿no? Y estas células, que son los linfocitos B y los linfocitos T, se capacitan para poder, hagan de cuenta que es como el ejército que va a ir a luchar, y entonces necesitan armar una estrategia, un plan de ataque. Entonces, estos dos sistemas de defensa están afectados cuando aparecen estas enfermedades autoinmunes, pero sobre todo el sistema de defensa altamente específico. En ese es donde el cuerpo no reconoce como propias las células y las empieza a atacar, genera una inflamación ya sea local o generalizada, y eso es lo que poco a poco pues va afectando, destruyendo y dando toda la sintomatología de la cual vamos a hablar en un momento. Entonces podemos encontrar esta característica en las personas que tienen las enfermedades autoinmunes, que de entrada empiezan a tener signos y síntomas de una inflamación generalizada, de muchos datos tórpidos, porque no se puede determinar algo específico al inicio. De hecho, el diagnóstico, que lo vamos a platicar más adelante, el diagnóstico a veces es complicado hacerlo porque justo los signos y síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, porque es una inflamación generalizada, y entonces los datos de inflamación pues son comunes en muchas enfermedades, ¿no? Entonces sí es difícil al principio poder dar un diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Generalmente estas enfermedades se diagnostican después de mucho tiempo, ¿no? Y a veces los pacientes pues se molestan o no entienden por qué tal vez se han tardado mucho en darles un diagnóstico, y es que justo la dificultad es esa, que los signos y síntomas se pueden parecer a muchas cosas, y se hace lo que se llama en medicina un diagnóstico diferencial, o sea, hay que diferenciarla de muchas enfermedades, y se van como descartando. De las más comunes se hace un estudio para determinar si es eso. Si no es eso, bueno, pues ya se descarta ese diagnóstico y se va al que sigue, ¿no? En dificultad, y así hasta que al último, si no fue nada de los 10 diagnósticos que se pensó primero, entonces ya se queda como diagnóstico de un lupus eritematoso, que es uno de los diagnósticos de enfermedades autoinmunes más comunes, ¿no? que se pueden encontrar. Y entonces, pues, a esa dificultad se enfrenta el médico, ¿no? Para poder dar el diagnóstico adecuado. Algo que sí es importante que todos sepamos es que estas enfermedades no son contagiosas, no se van a contagiar o no se van a transmitir por estar cerca de las personas, y el cómo se vayan desarrollando pues depende también de muchos factores, entre ellos pues el estado en general de salud de los pacientes. Eso es algo también muy muy importante.
Los trastornos inmunológicos en general pueden ser de 3 grandes grupos. El primero son las alergias, el segundo son los estados de inmunodeficiencia y el tercero son estas enfermedades autoinmunes que son de las que vamos a hablar en este momento. Y los síntomas y signos que son comunes a todas estas enfermedades, y por lo que les decía yo hace ratito que son difíciles de poder pues encuadrar en una sola desde el principio, desde muy al inicio de la enfermedad, son de verdad muy, ahora sí que muy comunes, ¿no? Las podemos ver en muchas enfermedades, incluso que no son enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el cansancio. El cansancio a veces ni siquiera se encuadra como enfermedad hasta que ya es muy evidente y se va pues agravando, ¿no? Se va haciendo cada vez más presente. La fiebre puede ser un indicio de una infección, entonces no se toma en cuenta como una enfermedad autoinmune desde el inicio, solo cuando la fiebre es muy frecuente, se va haciendo cada vez más en periodos más largos, donde no hay algo que aparentemente la esté provocando. Ahí se puede empezar a sospechar de una enfermedad inmunológica. El dolor de los músculos también, ¿no? A veces el dolor muscular se puede pues asociar a muchísimas otras cosas antes de pensar en una enfermedad autoinmune. El dolor y la inflamación de las articulaciones también. Hay muchas condiciones en las cuales se puede pensar en otros diagnósticos antes de las enfermedades inmunológicas. Problemas de la digestión, con más razón, ¿no? Generalmente pues se piensa en los más sencillos, ¿no? Pues que hay un tipo de alergia o algo les cayó mal o alguna infección, etcétera, pero no, el diagnóstico de entrada no es una enfermedad inmunológica. Las glándulas inflamadas también pueden deberse a muchas otras cosas. Y entonces estos signos y síntomas que pueden ser intermitentes, que aparecen y desaparecen, y a veces son leves y a veces son más intensos, pues hay muchas enfermedades o tipos de enfermedades que pueden estar compartiéndolos. Por eso, como les decía hace rato, la dificultad para poder dar un diagnóstico desde el principio. Y esa es una cosa. Y también otra cosa bastante desafortunada hasta el momento es que no hay un tratamiento 100% eficaz que cure las enfermedades. O sea, aún ahora no hay una cura total para las enfermedades inmunológicas. Se han hecho intentos y de hecho hay tratamientos que lo que intentan o sobre lo que trabajan es en la regulación, o más bien en la disminución de la actividad del sistema inmunológico para que no reaccione tan estrepitosamente, y algunos de estos tratamientos, como los vamos a ver más adelante, pues deprimen al sistema inmunológico, ¿no? Lo abaten, lo tratan de controlar justo para que no dé tantos signos y síntomas, ¿no? Entonces, desafortunadamente no hay ni en ningún sistema terapéutico, no hay nada que pueda curar al 100% estas enfermedades. Son controlables y también hay que tomar en cuenta que por su naturaleza habrá temporadas, habrá épocas que se remite, o sea que no están activas las enfermedades, que no hay signos y síntomas, pero que habrá periodos y etapas en los que vuelve a activarse y se llaman brotes, ¿no? Se llama como una agudización de la propia enfermedad. Lo que sí se sabe es que la mayoría de las enfermedades son más comunes en las mujeres. Hay mucho más mujeres que tienen enfermedades inmunológicas que hombres. No se sabe tampoco bien por qué pasa esto, pero es algo que lo vemos, ¿no? Que lo vemos muy comúnmente.
Y hay un montón de enfermedades inmunológicas, hay más de 80 tipos de enfermedades diferentes y algunas son muy raras, muy específicas de algún órgano, y otras son muy comunes, como las que les comenté al principio, y pueden atacar cualquier parte del cuerpo. También lo importante es entender que pueden afectar un solo órgano o pueden afectar todo el cuerpo, ¿no? Lo que le llaman sistémicas. Por ejemplo, el lupus eritematoso es una enfermedad que puede atacar a todo el cuerpo, por eso se llama sistémico, lupus eritematoso sistémico, y a veces empieza o debuta solo afectando a un órgano y luego a otro, y entonces cuando ya se empiezan a conjuntar varios órganos y los signos se van generalizando, ahí es cuando ya se sospecha, ¿no? Se empieza a pensar que puede ser lupus, y sobre todo si es mujer, ¿no? Y también las edades de inicio es en gente, joven, o adultos jóvenes también. Es como el rango, ¿no? en la que las enfermedades autoinmunes empiezan a aparecer. Hay otra enfermedad que también es común, que se llama alopecia areata, y esta es una enfermedad autoinmune de la piel, del cuero cabelludo, que provoca la caída del cabello. Entonces ahí se llama areata porque son como zonas circulares, que se les cae el cabello, y por más que les pongan tratamientos y les den shampoos o les hagan tratamientos estéticos, no hay una forma de restablecer al 100%, porque, como les decía, es una enfermedad autoinmune y el propio cuerpo está atacando a esas células de esa zona en específico. Ahí no es generalizado, ahí es en esa zona, en ese órgano que es la piel, con los folículos pilosos en esas zonas, y pues provoca esto, ¿no? La caída del cabello. También hay hepatitis autoinmune. Aquí el órgano que se afecta es el hígado, y también puede ser una enfermedad bastante complicada, porque pues el hígado sabemos que tiene una función muy grande, ¿no? Y muy importante en el cuerpo. Y cuando es autoinmune, pues ahí, como les decía, no hay un tratamiento para curarlo al 100%. Existen, no sé, bueno, si saben, o espero que se acuerden, que hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2, que es la más común, que es cuando generalmente son personas de adultas jóvenes a adultos, y necesitan tomar medicamento o inyectarse insulina para poder compensar la insulina que no está fabricando el cuerpo, o que no está trabajando como debe de ser. Hay una alteración en la actividad de la insulina o de los receptores en las células para que la insulina trabaje. Sin embargo, en el otro tipo de diabetes, que es el diabetes tipo 1, que es el que les voy a mencionar en este momento, es el sistema inmunológico que ataca al páncreas y que no le permite fabricar insulina. Entonces ahí no hay fabricación de la insulina, y entonces estos pacientes de diabetes tipo 1 necesitan, desde el inicio del descubrimiento del diagnóstico, necesitan la aplicación de la insulina para poder seguir viviendo. Ahí sí es algo que no se puede tratar de ninguna otra manera. Y generalmente, en este caso, la diabetes tipo 1 pues son de tipo inmunológico, son gente muy joven quien la empieza a padecer. Otra de las enfermedades comunes es la artritis reumatoide, que pues esta es más conocida, ¿no? Donde las partes afectadas son las articulaciones, y pueden ser todas las articulaciones, ¿no? Las articulaciones de las manos, las articulaciones de los brazos, las muñecas, la columna, los pies, las piernas, las rodillas, los hombros, o sea, todas partes donde tengamos articulaciones
pueden estar afectados por este problema. Y como les decía, el lupus eritematoso puede afectar también a los riñones, a los pulmones, a los ojos. Hay otra enfermedad que se llama enfermedad celíaca, donde el órgano principalmente que se afecta es el aparato digestivo, donde van a empezar a tener un montón de alteraciones, pues de entrada de la digestión, pero como es algo general, pues también empiezan a tener los datos que les comenté hace ratito. El síndrome de Sjögren, que es una afección donde lo que está alterado son las glándulas de secreción de la mucosidad en las mucosas. Entonces, tanto en la nariz, en la boca, en los ojos, en la vagina, en todas partes donde haya mucosa, va a haber una gran resequedad porque las glándulas no están secretando esa sustancia que lubrica. Entonces estas personas pues padecen muchísimo la resequedad y no, ahora sí que ni el agua, absolutamente nada les satisface la sensación de resequedad en todo el cuerpo. Es algo muy desesperante para los pacientes. Hay otra enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que vamos a hablar un poquito más adelante. Simplemente les digo en este momento que afecta a las vainas de mielina del sistema nervioso, que es el recubrimiento del sistema nervioso, y entonces a nivel del sistema nervioso es donde vamos a encontrar muchas afecciones. La espondilitis anquilosante es otra enfermedad autoinmune o inmunitaria, y en esta enfermedad lo que está afectado pues son todas las articulaciones del cuerpo con una rigidez, se van digamos como pegando, rigidizando las articulaciones, y entonces el paciente pues se vuelve digamos muy rígido, no puede agacharse, no puede doblarse, no puede girar, no puede muchas cosas porque digamos que las articulaciones se soldan, se pegan unas con otras. La vasculitis, que es una inflamación de las venas y de los vasos por donde va pasando la sangre, que también es una enfermedad muy difícil de tratar y con síntomas muy incómodos para el paciente. La arteritis de células gigantes también tiene que ver con los vasos sanguíneos. Y finalmente comentarles de la psoriasis, que es una enfermedad de la piel donde pues aparece una inflamación de las capas de la piel con una resequedad, escamación y prurito muy, muy intenso, comezón muy intensa. Entonces todas estas enfermedades que les acabo de mencionar, digamos que son las más representativas o las más comunes, pero ya decíamos que son más de 80, o sea, hay muchísimas más enfermedades que son un poco menos conocidas, que son más difíciles de encontrar. Por eso les comento las más comunes, para que ustedes pues se den cuenta de que probablemente o conozcan a alguien o hayan escuchado de alguien que padece este tipo de enfermedades, y pues que entiendan también a los pacientes que han tenido que pasar pues un largo camino, ¿no? Para que les den el diagnóstico, para que les puedan empezar un tratamiento, y también entenderlos, porque el que les digan que son enfermedades que no se van a curar, que son solamente digamos controlables, y que los tratamientos pueden ser bastante complicados, bastante difíciles, porque vamos a ver que lo que hacen estos tratamientos pues afecta más al sistema de defensa, ¿no? Lo deprime más, y entonces durante el tiempo que están en tratamiento pues tienen que estar súper cuidados para que no vayan a tener alguna complicación de infección, ¿no? Porque se vuelven más vulnerables en ese momento, su sistema de defensa están bajos. Entonces, yo les decía que estas enfermedades, una de las características que tienen es que pueden tener momentos o etapas de remisión, donde aparentemente la enfermedad se va, ¿no? Se cura, se quita, y entonces pues el paciente está
vive muy tranquilo y muy feliz porque no tiene los síntomas de la enfermedad, pero después, por alguna razón que tampoco se sabe por qué, viene otra vez el rebrote de los síntomas y pueden volverse incluso muy severos por un tiempo, y otra vez después de un tiempo hay una remisión, ¿no? Entonces este ir y venir de la enfermedad también pues es algo que el paciente puede manejar de una manera pues difícil, ¿no? en su vida cotidiana, y también hay que tener pues mucho entendimiento y mucha comprensión, ¿no? para estos pacientes. Decíamos que el diagnóstico no es fácil porque ya les decía que los síntomas se pueden confundir con muchas otras cosas que al principio pudieran ser cosas sencillas, como una infección, como una intolerancia a algún alimento, ¿no? Alguna otra cosa que no necesariamente se piense en una enfermedad autoinmune, que se van haciendo más bien diagnósticos diferenciales descartando enfermedades, y para eso se tiene que hacer también muchos exámenes y estudios de laboratorio. También el paciente a veces se desespera por eso, porque dice es que ya me mandaron a hacer 50 exámenes y no le atinan, ¿no? O sea, no le dan. Pues es que no es tan sencillo, porque ese tipo de enfermedades son complicadas para poder hacer el diagnóstico. Y otra cosa importante es que no existe una prueba específica que confirme la enfermedad autoinmune de entrada, ¿no? O sea, se tienen que hacer ciertos exámenes y pruebas que vayan dando como la pista para poder saber si es una tiroiditis de Hashimoto, o es un lupus, o es una enfermedad reumatológica, etcétera, ¿no? Entonces, los síntomas pueden resultar un poco confusos, se da un seguimiento, pero en ese seguimiento pues se puede perder tiempo, ¿no? Por lo mismo que les digo que es un poco complicado. La historia clínica es muy importante, porque decíamos que sí tiene un componente ahí genético. El saber que en la familia hay enfermedades autoinmunes puede pues aliviar o ayudar a que el diagnóstico sea hecho más rápido, y pues obviamente los signos y síntomas, ¿no? Ir como llevando el registro de cuándo apareció, cómo apareció, mejoró o no con el tratamiento que le dieron, y ahí también las pistas pueden empezar a aparecer. Y decíamos que muchas de las enfermedades, o más bien de los diagnósticos, son diagnósticos por exclusión, o sea, se hicieron diagnósticos de otras enfermedades que como no fueron, entonces ya al último pues quedan las enfermedades inmunológicas. Y de estos estudios más o menos les voy a comentar para que tengan una idea de qué se hace. Generalmente son estudios de sangre, y estos estudios de sangre pues van orientados a buscar o a determinar qué tanto funciona adecuadamente el sistema de defensa, justo. Entonces, por ejemplo, buscan la cuantificación de las inmunoglobulinas, que son proteínas que tienen que ver con el sistema de defensa del cuerpo, y entonces buscan la inmunoglobulina A, o la inmunoglobulina G, o la M, o todas estas inmunoglobulinas tienen que tener una cantidad adecuada, un rango en el cuerpo, y si la encuentran alta o la encuentran baja, pues ahí se pueden empezar a dar cuenta de qué pasa con el sistema inmunológico. También el sistema del complemento, que es otra parte de este sistema de defensa que se echa a andar cuando el cuerpo está siendo atacado por un agente externo o interno, en este caso, que el cuerpo mismo se empieza a atacar. Si el complemento está muy alto, cuando hay un brote, pues ahí también se puede empezar a sospechar que pudiera haber una enfermedad inmunológica. Los anticuerpos antinucleares, que también son elementos que aumentan cuando hay una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, que esto es específico cuando hay una tiroiditis de Hashimoto,
que es una enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides específicamente, y pues que ahí la tiroides empieza a alterarse en su funcionamiento, y el tratamiento pues es directo, ¿no?, a ese órgano. Esa es una de las enfermedades que es específica solo en la tiroides, pero la tiroides pues regula un montón de cosas del metabolismo del cuerpo, entonces al final pues también en sistémica, ¿no?, porque los signos y síntomas cuando la tiroides está alterada pues es en todo el cuerpo. Entonces también es muy importante mantenerla vigilada. También se hace una biopsia sinovial cuando se sospecha que hay enfermedades inmunológicas de índole reumatológico en las articulaciones. Para eso sirve, para determinar qué tipo de tejido o cómo se está comportando el tejido y si hay algún tipo de elementos extraños ahí. Los componentes 3 y 4 del complemento, que es lo que les decía hace ratito, ¿no?, que es el análisis del complemento, que es uno de los como de los factores que se echan a andar cuando el sistema inmunológico empieza a actuar. La proteína C reactiva también se eleva cuando el sistema inmunológico está actuando más de lo que debería. La inmunofijación, una prueba analítica para ver o para checar si no hay una alteración autoinmunitaria en el hígado. Las pruebas también de sedimentación eritrocitaria, la tasa de sedimentación eritrocitaria, si están alteradas también puede hablarnos de estas enfermedades inmunológicas. Y si se dan cuenta, la mayoría de estos estudios son estudios que van más hacia determinar la cuantificación de cómo está trabajando el sistema de defensa en la sangre, ¿no? Ahí vamos a ver el despliegue de todas las células de defensa de nuestro organismo, y si vemos que están actuando más de lo que deberían ahora sí que ante nada, porque no hay ninguna bacteria, ningún virus, ningún parásito que pudiera estar ejerciendo un estímulo, ¿no?, para que se alteren tanto. Y como les decía, hay algunas enfermedades que son mucho más frecuentes y me gustaría solo hablarles someramente, muy rápidamente de las más importantes o de las más comunes. La primera es la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad del sistema nervioso central donde el sistema de defensa ataca lo que les decía hace ratito, la vaina protectora que se llama mielina, que recubre las fibras nerviosas y causa este problema de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y con el tiempo en esta enfermedad pues puede haber un deterioro o un daño permanente en los nervios, ¿no? Depende de la gravedad de la enfermedad. Y los signos y síntomas varían según la magnitud de la lesión. Esto pues se va dando conforme la persona va teniendo esta enfermedad. La afección va como extendiéndose a lo largo de las vainas de los nervios en distintas regiones del cuerpo. Les decía que igual que las otras enfermedades no tiene una cura total, no obstante algunos tratamientos pues ayudan a detener este avance y aumenta la recuperación cuando está el brote de la enfermedad en curso y controla los síntomas. Entonces esta enfermedad de la esclerosis múltiple puede tener un manejo, digamos, adecuado cuando se detecta a tiempo, que todavía el deterioro no es muy grande, y mucho más cuando se detecta y se empieza a tratar desde un inicio. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que los pacientes pueden empezar a percibir? Pues primero son la debilidad de una o de ambas extremidades, o sea, de las piernas. Puede haber entumecimiento,
sensación de choques eléctricos, como pequeños descargas eléctricos, temblores y falta de coordinación, una marcha inestable. También puede haber problemas con la visión, desde vista no focalizada y a veces hasta vista doble o disminución de la vista, porque obviamente los cablecitos, los nerviecitos que van al ojo, hacia el nervio óptico, pues pueden afectarse. También puede haber fatiga, mareos, problemas incluso de intestino, de la vejiga, porque todos los órganos del cuerpo pues necesitan este cableado, ¿no? Entonces todos pudieran tener cierta alteración. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple tienen esta enfermedad que son con recurrencias y remitencias, ¿no? De repente está el brote y puede tener los síntomas muy agudos y después todos los síntomas como que se van apaciguando, se van calmando y tienen periodos también que están remitentes, ¿no? Que no se expresan los signos y síntomas. Entonces es importante que el paciente esté, como les decía, diagnosticado de preferencia desde un inicio de la enfermedad para que se pueda controlar de mejor manera. Otra de las enfermedades comunes es la artritis reumatoide, que es una enfermedad que se caracteriza por los cambios inflamatorios en las estructuras de las articulaciones. Todas las fibras de colágeno, todas las fibras de la cápsula que recubre la articulación, incluso hasta los pequeños músculos y ligamentos que están en la articulación pueden verse afectados, y también incluso hasta las estructuras óseas, ¿no? Pueden tener cambios y deformaciones. En esta artritis reumatoide pues obviamente va a haber inflamación, va a haber dolor, va a haber dificultad para el movimiento. A veces la deformación es tan grande que hay una pérdida de la movilidad y hay un dolor intenso, y también, como les decía, puede haber remitencias en la enfermedad y también brotes y exacerbaciones muy fuertes. Y se pueden alterar cualquier grupo de articulaciones, ya sea las articulaciones pequeñas de las manos, de los pies, de la columna, o las articulaciones grandes, los hombros, los brazos, las muñecas, los hombros, en todo el cuerpo puede verse afectado. Otra enfermedad también común, importante, es el lupus eritematoso sistémico, que les decía que es una enfermedad que como es sistémica, quiere decir que afecta o puede afectar todo el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, las articulaciones, los riñones, las mucosas, el corazón, el hígado, etc. Y pues ahí el problema se complica todavía más, porque no es solamente una región, sino es en general en todo el cuerpo. Y el tratamiento, como les decía hace rato, no es un tratamiento de curación, porque no hay un tratamiento que lo cure completamente, pero se utiliza de manera generalizada en todas estas enfermedades los esteroides o corticosteroides, que son medicamentos que disminuyen la inflamación. Son medicamentos muy potentes que ayudan a que el sistema inmunológico se detenga y ya no ataque al cuerpo, pero por lo mismo, porque son muy potentes, pues también son medicamentos que se deben de manejar de una manera muy con mucho cuidado y de una manera responsable y muy delicada por los médicos especialistas, porque son medicamentos que pueden generar efectos secundarios en los pacientes. Y aquí pues hay un dilema, ¿no? Un dilema ético, porque por un lado efectivamente los medicamentos pueden generar efectos secundarios, pero por el otro, como no hay ningún otro tratamiento que pueda detener o curar la enfermedad, pues se hace como un balance de efecto-beneficio, ¿no? Por eso el tratamiento se debe de dar por un médico especialista, porque se deben de tomar muchas consideraciones y el manejo es muy individualizado.
Los tratamientos ahora, pues conforme ha ido avanzando también la tecnología en la fabricación de los medicamentos, pues se ha intentado de que den los menos efectos secundarios, ¿no? Pero sí debe de ser un tratamiento muy cercano con el paciente, del paciente con el médico, para que a cualquier molestia que surja debido al medicamento, el especialista pueda irlo manejando y pueda irlo incluso hasta cambiando el medicamento para encontrar, digamos que el medicamento ideal, ¿no? El medicamento que le quede mejor al paciente, porque también hay una gama de medicamentos diferentes o combinaciones de medicamentos diferentes. Existen actualmente algunos tratamientos que están aún en vías de investigación, que todavía no son tratamientos estandarizados para este tipo de enfermedades, que son el trasplante autólogo o autológico de células madre para tratar estas enfermedades. Y autológico se refiere a que son las propias células del sistema de defensa del paciente, que las sacan del paciente, les extraen estas células días antes del tratamiento. Estas células van a ser llevadas al laboratorio y digamos que preparadas para que después de unos días se le vuelvan a inyectar al paciente, quitándoles la función de agresión o de potencial estímulo para el sistema inmunológico. Y al paciente se le prepara con un tratamiento que es con medicamentos que se han utilizado, por ejemplo, para cáncer, ¿no? Entonces estos medicamentos, este tratamiento lo que hace es disminuir totalmente las defensas del paciente. El paciente debe estar así súper bien cuidado de que no tenga ninguna infección de nada, porque en ese momento pues no va a estar protegido, y después le vuelven a inyectar sus células de sistema inmunológico de defensa, pero que ya no tengan esta información para atacar, ¿no? Entonces, este tratamiento del trasplante autológico, como les decía, está siendo investigado clínicamente. El objetivo es prevenir la progresión de la enfermedad y disminuir la intensidad de los síntomas de pacientes con estas enfermedades autoinmunes, que son severas, que son resistentes a los tratamientos convencionales con los corticosteroides. Pero estos estudios son todavía estudios clínicos, están en revisión. Por lo menos aquí en México todavía no son tratamientos estandarizados y abiertos a todos los pacientes, y pues están intentando, ¿no? Están viendo de qué manera pueden ayudar a que estos pacientes pudieran tener un mejor pronóstico en el tiempo. Y algo importante es que dentro de la alimentación, como les había comentado, pues hay un abordaje nutricional para los trastornos inmunológicos que se ha estado viendo que sí afecta, porque hay alimentos que pueden provocar un proceso inflamatorio y, digamos, agravar los signos y síntomas de las enfermedades inmunológicas e incluso estimularlas, ¿no? Como provocarlas y deteriorar mucho más a los pacientes. Entonces, la idea que se tiene con este cuidado de la elección de los alimentos, pues es prevenir el deterioro durante los episodios agudos de la enfermedad y mejorar la nutrición del paciente durante los periodos estables, libres de sintomatología, para que el paciente, digamos, esté más equilibrado y pueda resistir mejor estos vaivenes, ¿no? de síntomas. Entonces, de forma general, lo que se aconseja, pues de entrada, es una dieta equilibrada y una dieta antiinflamatoria,
que está basada principalmente en alimentos de origen vegetal como legumbres, sobre todo los de hoja verde, cereales integrales, vegetales, frutas, frutas secas también, semillas, todo lo que son las coles de Bruselas, el ajo, cebolla, las especias, la cúrcuma, el jengibre, que tienen una actividad antiinflamatoria y antioxidante importante, las hierbas de olor, ¿no? la canela, el romero, etcétera. Todo esto ayuda mucho como antiinflamatorio. Y dentro de las especificaciones de alimentos que ayudan a restablecer y a mejorar la flora intestinal, pues recuerden ahí, si pueden buscar los programas de Mente Sana en Cuerpo Sano, donde hablamos de prebióticos y probióticos, porque ahí explicamos así con mucho detalle de cómo estos alimentos estimulan la función adecuada de la flora intestinal y cómo esto a su vez mantiene adecuadamente la actividad del sistema inmunológico, porque están ligados completamente. Pero bueno, a grandes rasgos aquí les puedo decir que la col fermentada, todo lo que son los alimentos fermentados, como la col fermentada, que es el famoso chucrut, que así se conoce, que es un alimento de origen de Alemania, pues eso ayuda mucho a mejorar la flora intestinal, porque restablece el pH del intestino y mejora este proceso de absorción de los nutrientes. También, por ejemplo, el kefir, que es un alimento fermentado, que es fermentado justo de hongos y bacterias. Este kefir o kombucha también se le conoce, también tiene un efecto muy benéfico para la flora intestinal. El kimchi también, que es una receta coreana de verduras en un tipo de adobo específico, ¿no? que regula también el pH. Se ha utilizado mucho para estimular el sistema de defensas. Los búlgaros, ¿no? Aquí en México los búlgaros, todo lo que son las aceitunas, las verduras fermentadas, ayudan en este sentido, ¿no? para el sistema inmunológico. El jengibre se ha utilizado también porque tiene un efecto que ayuda a regular la respuesta inmunológica, y todo lo que tenga o que sea fuente de ácidos grasos omega 3 también son muy importantes para la buena nutrición del paciente. El resveratrol, que es un polifenol que está presente en las uvas, sobre todo las uvas rojas y el vino tinto, también es un potente, una sustancia que tiene un potente antioxidante y es antiinflamatoria. La sopa de miso, que es una sopa japonesa que es rica en probióticos. Las semillas de la chía, las semillas de linaza, que también tienen grandes cantidades de omega 3. El té verde también se utiliza para estos fines, y algunos otros elementos como el jengibre, el azafrán, las algas verdes y azules, que también tienen una cantidad de lactobacilos importantes. Todos estos elementos y alimentos nos van a ayudar a regular el sistema inmunológico, mejoran la flora, el trabajo de la flora intestinal y de la digestión. Y como les decía, si quieren escucharlo con más detenimiento, los programas de prebióticos y probióticos pueden ser de mucho interés para ustedes, para que entiendan cómo es que todos estos elementos trabajan para el beneficio del sistema inmunológico. Y entonces, ¿cuáles son los alimentos que hay que evitar? Porque justo son lo contrario, son inflamatorios. Pues ahí están, como siempre, los azúcares refinados, las harinas blancas, los endulcorantes que son pues de origen
inflamatorios, ¿no? Generan inflamación. Hay que tratar de disminuir el consumo de gluten, todo lo que son conservadores, colorantes, productos que tengan o que puedan contener pesticidas, las grasas trans, las carnes rojas con un alto contenido en grasas saturadas también, los productos lácteos, sobre todo en grandes cantidades, y se busca de preferencia que lo que se consuma pues sea de tipo orgánico, ¿no? Tratar de que esto se consuma así. A veces no es tan fácil conseguirlos, o si se consiguen también no son económicos, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que no pueden tener acceso a esto, pero bueno, eso sería como lo ideal. Y existe un protocolo nutricional autoinmune con el objetivo de ayudar a los pacientes con enfermedades autoinmunológicas, autoinmunitarias, que es suprimir una lista muy grande de alimentos por 3-4 semanas, de 3-4 meses, y después irlos añadiendo poco a poco, como a los bebés, un alimento por vez, y ahí se ve si el alimento genera o estimula la aparición de signos y síntomas, y entonces se determina específicamente que ese alimento para ese paciente es el que le puede estar generando pues mayores problemas, ¿no? Entonces tratamiento nutricional o este protocolo de tratamiento nutricional es un intento, ¿no? Un intento más de poder determinar cómo se puede ayudar al paciente más, pues sí, más específicamente. Y no solamente es la alimentación, sino también es el cambio de estilo de vida. Se sabe también ya por estudios que el ejercicio puede tener un efecto benéfico para este tipo de pacientes, que también es importante, manejar el estrés, porque el estrés y la ansiedad también agravan más las condiciones de los pacientes con enfermedades inmunológicas, y pues ahí entran cualquier herramienta, ¿no? que se pueda utilizar para el manejo del estrés. La meditación, el mindfulness en específico, se han hecho varios estudios en los cuales se ve el beneficio de este tipo de meditación para el manejo de estas enfermedades. Y los complementos, el complemento de vitamina D, el complemento del complejo B, el ácido fólico también, y los omegas, como les decía hace rato. Todos estos tratamientos se tienen que dar de manera integral por un grupo interdisciplinario de médicos. Por supuesto están los especialistas, pero también está el nutriólogo, pero también está ahora sí que todas las herramientas terapéuticas complementarias, como la homeopatía, como la acupuntura, como la aromaterapia, como las flores de Bach, como incluso ahora esto que les comento del mindfulness y las meditaciones, el yoga, etcétera. Todo esto puede ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida y sobre todo y llevar mejor esta intermitencia entre los episodios de la misma enfermedad, ¿no? Ya decíamos que a veces la enfermedad sube, a veces la enfermedad baja, y digamos que esto es normal porque así es la enfermedad, así se comporta, y hasta ahorita no hay ningún tratamiento que la erradique completamente. Entonces, pues hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido pues de su interés. Son enfermedades difíciles, son enfermedades que tampoco son tan raras, ¿no? Que cada vez estamos pues ante ellas de una manera más común, y es importante entenderlas y también pues entender a los pacientes y tratar de ayudarlos en todo lo que nosotros podamos. Entonces, pues queridos amigos, les agradezco mucho su presencia en el programa. Espero que puedan compartir esta información a la mayor cantidad de gente que puedan, porque siempre es
pues importante tener esta cultura y sobre todo, como les decía, poder ayudar a la mayor cantidad de gente que podamos. Les envío un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente programa de Mente Sana en Cuerpo Sano, en busca de la plenitud. Agradecemos muchísimo a Paula Guzmán y a Ricky Gómez en la producción y en la dirección de este espacio de Radio Pasión US Seduciendo tus Sentidos. Y sobre todo, mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud.